Bien, buenos días a todos. Espero que se encuentren el día de hoy bien. Vamos a volver a retomar lo que habíamos quedado. Habíamos visto algunos ejemplos de trabajar hilos y también semáforos en C. Vimos un ejemplo sencillo del producto consumidor trabajado con semáforos. Luego ya en la parte práctica, que fue un viernes, trabajamos en C un ejemplo práctico que igual está en el repositorio de GitHub compartido sobre, básicamente era un caso, ¿sí? Un caso aplicable a semáforos e hilos sobre una cuenta bancaria donde dos personas, digamos, era la tienda y el señor de la tienda necesitaba, digamos, tenían crédito dos personas, creo que eran Ana y Pepe el nombre, y necesitaban llevar un control sobre sus cuentas cuando ya no tuvieran crédito, digamos, para la compra de ciertos productos. Entonces se trabajó un ejemplo y se compartió en GitHub para trabajarlo de semáforos y hilos. Existen diversos problemas, ¿sí? Los problemas clásicos que se suelen trabajar en la parte de sincronización son, casi siempre se va a ver en la literatura, van a ver mucho lo que es el producto consumidor, filósofos comensales, lectores y escritores, ahorita hablamos de lectores y escritores, el peluquero dormilón y también comunicación cliente-servidor. Y todos básicamente se están asociando con el tema de sincronización, ¿sí? Y la parte de cómo tienen la sesión crítica, ¿sí? Que es la parte de recursos compartidos que se da en la parte de lectores y escritores. Bien, estos son los casos, ahora los vamos a ver. Como les decía, una de las estrategias de sincronización son los semáforos, pero también está algo que suele usarse que son los monitores, ¿sí? Entonces, ¿qué son? Digamos, ¿por qué es que es un monitor? ¿Por qué se llaman monitores? Entonces, los semáforos tienen algunas, digamos, características que generan inconvenientes como tal a la hora de hacer uso de ellos. Por ejemplo, las variables compartidas son globales a todos los procesos. Las acciones que acceden y modifican dichas variables están diseminadas por los procesos y el estado de las variables compartidas es necesario mirar todo el código. La adición, por ejemplo, de un nuevo proceso puede requerir lo que es verificar el uso de las variables compartidas es el adecuado. Entonces, los monitores básicamente se definen como un mecanismo de abstracción, ¿sí? Lo que permite representar de una manera abstracta un recurso compartido, ¿sí? Por medio de variables, ¿sí? Que van a definir su estado. Entonces, un monitor básicamente se va a ver como si fuera un módulo, ¿sí? Y en este módulo básicamente voy a tener lo que son variables y procedimientos, ¿sí? Es como si estuviera una caja negra y en ese módulo voy a tener variables, voy a tener procedimientos y para acceder a esas variables tengo que hacer el llamado a unos procedimientos que corresponden al monitor. En los monitores básicamente su concepto se deben más o menos a partir del año 1970, ¿sí? Con un trabajo que realizó Brinch Hansen. Y en 1975 se implementó el concepto de monitor en el lenguaje de programación llamado Pascal, ¿sí? Que lo trabajaron de manera concurrente. Los monitores suelen usarse más que todo en la parte de lenguajes de programación orientado a objetos. Entonces, los monitores son más fáciles de controlar que los semáforos. Sí, clase PG. ¿Está en clase? Sí, Ah, Y ya. se Digamos, el implementan profesor de como tu- bibliotecas. yo te llamo. Y los monitores son más fáciles de controlar que los semáforos y se implementan como bibliotecas de programas. ¿Cómo es la sintaxis de los monitores? Entonces, un monitor simple para proteger una variable entera, el monitor contiene una variable única, ¿sí? Que es privada y se llama tipo con, que vemos aquí, ¿sí? Se llama tipo con y es de tipo privado y puede accederse solo por medio de los procedimientos y estos procedimientos tienen que ser públicos para poder accederse. Entonces nosotros vimos, cuando vimos el tema de programación orientada a objetos, vimos que existen unas variables que son privadas de que no podemos acceder sino a través de la misma clase y esas variables
que son públicas, ¿sí? Es que decir que todo el mundo las ve. ¿Sí? En este caso, con es privado y los procedimientos son públicos y yo puedo acceder a través de la variable por medio de los procedimientos para leer su valor actual, incrementarlo o decrementarlo como vemos aquí. Entonces vemos un procedimiento como es tipo entero que me va a retornar el valor de la variable con, o vamos a ver un procedimiento tipo int donde básicamente va a incrementar esa variable, ¿sí? Entonces, básicamente la modificación de esas variables se va a hacer a través de los procedimientos. Entonces, la construcción de un monitor que garantiza que cualquier proceso que llame uno de esos procedimientos pueden accederse en forma atómica a los datos privados que se contienen en el monitor. Así como los semáforos proporcionaban en la parte de sincronización unos estados, recordemos que los semáforos proporcionaban unos estados que era el estado wait y el estado signal. Y el estado wait básicamente, habíamos visto el ejemplo para explicar el estado, la manera de la concurrencia a través de semáforos. Lo habíamos visto con el ejemplo de hola y adiós. ¿Sí? Que inclusive lo implementamos en C. Entonces decíamos que tenía que sincronizarse los dos procesos, un proceso que estaba corriendo, ¿sí? En este caso un hilo que estaba corriendo, donde básicamente era imprimía hola y otro proceso que se llamaba, que imprimía, digamos, el adiós. Ambos corrían de manera simultánea, ¿sí? Y básicamente teníamos que hacer que sí se sincronizaran. ¿Cómo sincronizaran? De que primero se imprimiera hola y luego se imprimiera el adiós. Entonces ahí, digamos, se hizo uso de las señales wait y signal, que básicamente el wait lo inicializamos y el wait básicamente lo que hace es, en este caso, para el monitor, aquí vemos que se maneja lo mismo. Dos señales, en este caso, dos variables. Hay dos funciones para operar con estas variables, que son el setWait y el setSignal. Entonces, el setWait, ¿cuál tiene la funcionalidad de suspender la ejecución del proceso, que llama bajo la condición, y el monitor está disponible para ser usado por otros procesos, ¿sí? Entonces, lo que hace es suspender el proceso que se está llamando bajo una condición y el monitor está disponible para ser usado por otros procesos. El setSignal lo que hace es reanudar a la ejecución de algún proceso, es decir, activa el proceso, lo despierta, ¿sí? Algún proceso que se encuentra suspendido por un setWait bajo una misma condición. Si hay varios procesos, pues escoge uno de ellos, de lo contrario, no hay nada. Entonces, si hay varios procesos, básicamente lo que hay es una cola de procesos que están esperando ser atendidos, ¿sí? Entonces, en semáforos, nosotros habíamos visto dos funciones que era el wait y el signal. Se parecen, ¿sí? El wait y el signal en semáforos y comparten su parecido, pero difieren en algunas características. Entonces, si no hay un proceso dormido, signal no hace nada. Wait, el monitor siempre espera una señal posterior. Y el proceso que ejecuta el procedimiento signal de un monitor sigue ejecutando la opción del monitor antes del que dormida pueda avanzar, o del que esté dormido pueda avanzar. Voy a pasar esto, bueno, esto es lo que ahorita vimos, se repitió dos veces. ¿Cómo es la estructura del monitor? Entonces, lo que decía, la estructura del monitor viene como si fuera algo que estuviera encapsulado, ¿sí? El monitor básicamente está compuesta de unas variables y de unos procedimientos, ¿sí? Que es lo que vemos aquí. Son declaración de variables, declaración de procedimientos, y esto lo constituye todo lo que es un monitor específico. Desde esta vista lo podemos representar aquí. Están los datos compartidos. Básicamente, esta es una cola para poder, los procesos que están en espera, ¿sí?
porque van a acceder a los mismos datos que están trabajando cada uno de estos procesos, ¿sí? Recordemos que estos son con lo que se llama recursos compartidos, el caso de exclusión mutua, donde estamos, cada proceso está compartiendo un recurso, el mismo recurso, en este caso los mismos datos. Entonces, cada proceso va a ser atendido y aquí se ve cómo entra la cola de estos procesos. Y dentro de estas variables compartidas que van a acceder a estos procesos, se encuentran lo que son las operaciones, ¿sí? Las diferentes operaciones y esta parte es la inicialización del código. Entonces, ¿cómo se puede implementar un monitor usando semáforos? Yo puedo hacer un monitor, implementar un monitor en C usando semáforos. Básicamente, para implementar un monitor usando semáforos, yo puedo hacer uso, lo mismo, la variable way y la variable signal. Pero hago uso de una nueva variable que es la variable mutes, ¿sí? Esta que vemos acá, que es de tipo semáforo. Y el mute se usa básicamente cuando hay un recurso compartido, ¿sí? Entonces, para exclusión mutua se usa siempre lo que es el mutes. Aquí vemos otro semáforo, ya es el semáforo como tal. Este mutes como tal se va a utilizar como un recurso que es compartido. Este es un semáforo donde vemos que el semáforo inicializa en 0, ¿sí? Entonces, si este semáforo inicializa en 0, él solamente está esperando, ¿sí? Que se desbloquee o que llegue una señal signal para poder ejecutarse. Este básicamente es un contador, que este es el contador de procesos. Entonces, hay, digamos, una función P, ¿sí? Y esta función P va a tener esta línea de instrucciones. Entonces, primero viene un wait de mutes, ¿sí? Luego viene todo el cuerpo del proceso, ¿sí? O de la función. Y aquí hay unas validaciones. Entonces, básicamente lo que está validando, ¿sí? Es si un determinado proceso va a correr. Entonces, lo que va a hacer es desbloquear, ¿sí? La variable next, que en este caso, ¿sí? Y el semáforo next, perdón. Y en este caso, de lo contrario, va a lo que es activar o desbloquear lo que es la variable mutes. Entonces, el mutes básicamente se utiliza para la parte de exclusión mutua. Veamos cómo se implementa un monitor en la parte de lectores y escritores. Entonces, voy a leer el caso, ¿sí? ¿Cuál es el problema clásico de lectores y escritores? Y ¿por qué se llama así? Entonces, voy a subir acá. El problema clásico, este fue planteado, ¿sí? En 1971 por Curtis, Eymans y Parnas. Y básicamente dice, existe un determinado objeto que puede ser un archivo o un registro dentro de un archivo, etcétera. Asumamos lo que es un archivo, que va a ser utilizado y compartido por una serie de procesos concurrentes, ¿sí? Entonces ya vimos la parte de concurrencia, que era la parte de la silla que estábamos hablando. Una silla donde es un recurso que va a estar compartido, ¿sí? Todos deben acceder, pero no al mismo tiempo. Algunos de estos procesos van a acceder al objeto para modificar su contenido, ¿sí? Entonces van a haber algunos procesos que van a necesitar acceder a este archivo para poder editar o modificar ese contenido. Esta actualización implica leerlo, modificar su contenido y escribirlo. A los primeros procesos se les van a llamar lectores y a los segundos se les van a llamar escritores. ¿Qué quiere decir eso? Que hay unos procesos que su única función va a ser leer el archivo, acceder al archivo y leer su contenido. Y a los segundos escritores, ¿qué va a hacer? Que van a haber unos procesos que van a entrar al archivo, lo van a modificar, ¿sí? O van a escribir sobre él. Por lo que deben considerarse una serie de restricciones. Solo se permite que un escritor tenga acceso al objeto al mismo tiempo. Es decir, va a haber un solo proceso. Si ese proceso tiene la funcionalidad de escribir, los demás procesos que van a acceder a él se van a bloquear, ¿sí? Porque solamente él debe tener acceso al objeto al mismo tiempo.
Mientras que el escritor esté accediendo al objeto, ningún otro proceso lector ni escritor podrá acceder a él, ¿sí? Eso quiere decir que si hay un escritor, como este que vemos aquí, va a acceder a este recurso es un archivo, va a acceder, los demás, todos los otros procesos que pueden ser escritor y lectores, se van a bloquear, ¿sí? No van a poder acceder a este recurso compartido porque ya lo ha tomado, digámoslo así, este escritor. Otra restricción es, se permite que múltiples lectores tengan acceso al objeto, ya que ellos nunca van a modificar el contenido del mismo. Es decir, que se permite que este lector y este lector puedan acceder a este recurso. ¿Por qué? Porque solamente van a cumplir la funcionalidad de acceder al archivo, pero no lo van a escribir, solamente van a leer. Bien, entonces ya sabiendo el caso de el lector y escritor e implementarlos con monitor, entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Bueno, aquí estamos definiendo las librerías. El sentido básicamente es para trabajar el prim, pero vamos a trabajar lo que es la función petread, ¿sí? Que es para trabajar con base a hilos, ¿sí? Vamos a crear varios hilos que van a cumplir la funcionalidad de que son escritores y varios hilos que van a cumplir la funcionalidad de que van a ser lectores, ¿sí? Van a correr todos de manera concurrente. Entonces, aquí que tenemos solamente definido un número de lectores igual a 10 y un número de escritores igual a 10. Sí, una variable. Necesitamos decirle cuántos lectores queremos que vayan a acceder al contenido y cuántos escritores queremos que vayan a acceder al contenido. ¿Qué hemos creado aquí? Hemos creado una variable mutes, ¿sí? Y lo hemos creado no con semáforos, como vemos que es diferente. Lo hemos creado con petread, ¿sí? Es una variable mutes. Entonces se llama mutes monitor, ¿sí? Va a cumplir la parte de exclusividad mutua. Aquí tenemos otras variables que son las variables condicionales del monitor. O sea que el monitor va a tener básicamente unas variables, son variables condicionales y otra variable que es la variable de exclusión mutua. Entonces, las variables condicionales cumplen la función no de modificarlas, sino de activar un evento, ¿sí? Eso es la única funcionalidad de esas variables condicionales. Entonces, en este caso hemos creado una variable condicional para el lector y una variable condicional para el escritor. Entonces, aquí tenemos el main, ¿sí? El principal, y vamos a crear los hilos. Entonces, de nuevo, aquí vamos a crear los hilos. Entonces, para crear los hilos, simplemente lo que hacemos es petread ted, underline ted, y vamos a crear, ¿sí? Un vector, ¿sí? Un vector porque son varios lectores, entonces simplemente estamos creando un arreglo, un vector de lectores de hilo y un vector de escritores, ¿sí? Entonces aquí solamente creamos el pi lector que va a tener un ancho que dijimos que van a haber 10 lectores y P de escritores que va a tener un ancho de 10 escritores. Luego, ¿qué hago? Voy a inicializar lo que son la variable mutes y las variables condicionales. Entonces las inicializo con petread underline mutes y la palabra init. Lo mismo para las condicionales. Y básicamente le voy a pasar el identificador con el que he creado el mutes monitor y las condicionales, que son dos, que es la condicional lector y la condicional escritor. Luego, lo que hago es crear, como he básicamente definido con el identificador cuáles son la variable identificador para hilos, voy a crear los diferentes hilos, ¿sí? Entonces, recordemos que la función petread create, básicamente debemos pasarle uno y el identificador del hilo, ¿sí? Que es un vector. Aquí no vamos a pasarle
lo que son los atributos, sino que vamos a pasarle lo que es la función. Entonces, cada hilo, ¿sí?, de escritor va a ejecutar esta función que se va a llamar una función escritor. Aquí no está. Entonces, ahora la vamos a ver. No le vamos a pasar argumentos, ¿sí? Entonces va a ser nulo, ¿sí? Que es argumentos pasarle a esta función. Y tenemos luego un for donde vamos a crear los días lectores. Entonces lo mismo, creamos un hilo, ¿sí? Para cada lector, lo mismo, ¿sí? Estamos colocando un vector donde vale cada vector va a tener un identificador y va a ejecutar, todos estos vectores van a ejecutar esta misma función que se llama funLectores. No le estamos pasando argumentos. Y recordemos que el Petri join básicamente lo que hace es activar el hilo. Entonces, en este caso, lo que estamos haciendo es de nuevo repetir este for, ¿sí? Este for para escritores y este for para lectores para poder que se ejecute el hilo. Entonces, ahí tenemos 10 hilos para escritores que van a correr y 10 hilos para lectores que van a correr lo mismo de manera concurrente. Van a activarse todos al mismo tiempo. Al activarse al mismo tiempo, van a acceder a esta función escritor y a esta función lector. ¿Qué es la variable mutes? Para reforzar un poco. Entonces, mutes es una variable especial que puede tener un estado tomado ya sea bloqueado o libre, desbloqueado, ¿sí? Es como una compuerta que básicamente permite el acceso controlado. Si un hilo tiene el mutes, se dice que es dueño del mutes, ¿sí? O sea, que se dice que es dueño de esa función que se está corriendo o ese recurso. Entonces, cada mutes tiene una cola de hilos que están esperando para tomar el mutes, ¿sí? El Petri mutes init, que es el que vimos ahora en C, ¿qué es lo que hace? Permite dar las condiciones a un candado mutes, ¿sí? El pmutes slot, ¿qué es lo que permite? Permite solicitar acceso al mutes, ¿sí? El hilo se bloquea hasta su obtención, es decir, bloquea. Bloquea en este caso el acceso al mutes. ¿Qué es lo que hace el mutes unlock? Permite liberar el mutes. El Petri conway, ¿qué es lo que hace? Desbloquea el mutes específico y espera un evento, ¿sí? Un evento está dado por las condiciones que están dentro de ese monitor. Por ejemplo, cuando un hilo realiza una operación signal sobre la variable condición, la variable mutes se traba, ¿sí? Es decir, que hay una operación que se le manda un signal, pero sobre la variable condición, la variable mutes se traba. Y el hilo que estaba bloqueado esperando sobre la variable condición comienza a ejecutar su sesión crítica. ¿Cuál es la sesión crítica? La sesión crítica es el recurso que se está compartiendo, ¿sí? Todos están accediendo al mismo recurso, entonces esa es la sesión crítica. Las variables o funciones que se van a acceder todos los hilos. Petri con signal libera el estado de bloqueo de un hilo que espera la variable específica por el parámetro con, que es de condicional. Cuando se suspenden varios subprocesos, ¿sí?, que son los hilos, esperando la variable de condición, solo se despierta un subproceso, ¿sí? Despertar el primer proceso de la cola, ¿sí? Porque todos los procesos, recordemos como el monitor, hay una cola de procesos que están esperando, pero que se encuentran suspendidos. Entonces, cuando hagamos la cuenta de la silla, ¿sí? Están los procesos accediendo, pero solamente hay una silla. Entonces, en esa silla se va a sentar solamente un proceso, que es el proceso que va a ser atendido. Los demás se van a quedar, en este caso, en modo, digamos, dormidos, esperando que ya logren despertarlos. Cuando se despierten, pues esperan a ser atendidos.
Entonces, aquí básicamente es el monitor, ¿sí? El monitor básicamente, entonces, recordemos que es el caso de lector y escritor. Entonces, voy a tener, como decimos, había una serie de restricciones. Voy a tener un recurso que es un archivo y en ese archivo voy a tener lectores y escritores que van a estar corriendo y van a acceder a ese archivo. Pero van a haber unas restricciones y dentro de esas restricciones es que si hay un proceso que va a escribir sobre el archivo, este debe hacer que se bloqueen los demás procesos porque va a acceder a un recurso. Pero también había otra restricción de que si ese proceso era un lector, podrían tener todos los lectores estar activados para yo poder leer el contenido, ¿sí? Pero si se va a escribir, todos se bloquean sin importar si el lector. Entonces, en este caso, el monitor, vemos que hay una función que se llama escritor y una función que se llama lector, ¿sí? Una que se va a encargar de escribir y otra que se va a encargar de leer, ¿sí? Sobre ese contenido. Entonces, se le coloca siempre, vemos que esta función escribir va a llamar a una función. Esta es una función que es la que llama hilo, por ejemplo. Funes, que llama hilo, o en este caso creo que se llamaba funescritor, y el funlector, donde cada hilo va a acceder a esa función. Pero interna dentro de esa función hay una función que se llama leer, que va a leer o acceder o abrir el archivo. Y esta que va a escribir no solamente va a acceder al archivo, sino que va a modificarlo o adicionar algún dato específico. Dentro de esta función, ustedes ven que hay un preescribir y un posescribir, un preleer y un posleer. En cada uno de estos pre y post es donde se va a hacer uso de las variables mutes y la variable condicional. Recordemos que cuando se llaman variables condicionales, no es que voy a modificar el valor de esa variable, sino que básicamente lo que vas a activar es un evento. De eso funcionan las variables condicionales en los mutes. En este caso, perdón, en los monitores. Entonces aquí tengo el preescribir y el posescribir. Entonces en el preescribir, ¿qué viene? Tengo primero si viene un proceso, ¿sí? Recordemos si el proceso entró a la función, por ejemplo, llegó acá, llegó un proceso, ¿sí? Un subproceso que todos arrancaron, pero llegó uno en un tiempo determinado y llegó y entró a esta función que se llama funScript. Entonces, él se encontró con funScript que debe primero ir a una función que se llama preescribir. Entonces, preescribir, recordemos que todas las variables se van a modificar a través de los procedimientos, por eso tienen varios procedimientos. Entonces, el preescribir, ¿qué es lo que hace? Bloquea la variable mutes, ¿sí? Y lo que hace es generar un while aquí. Entonces, por ejemplo, nets son unas variables, ¿sí? Que solamente va a mirar qué tipo de procedimiento de hilo, qué número es para poder modificarlo. Entonces, por ejemplo, nets inicializó en 0. Creo que acá me devuelvo. ¿Estaban definidos? No. Bueno, no lo coloqué acá. Entonces, ellos se inicializan en 0, ¿sí? El nets y el net se inicializan en 0. Cuando se inicializan en 0, entonces voy acá. Se bloqueó el mutes. Entonces entró un hilo, se bloqueó el mutes, está bloqueado, es decir, que no va a permitir que otros hilos vayan a acceder a esta parte, sino que va a atender el primer subproceso que llegó. Entonces vino acá, NES y LED inician en 0, ¿sí? Se inicializan, son unas variables que se inicializan tipo entero, que se inicializan en 0. Entonces viene acá, while es mayor que 0 y en el hay un while, ¿sí? Que se va a quedar aquí. Entonces dice NES
es mayor que 0 y NES LL o NES LL es mayor que 0? No, no porque valen 0. Entonces, no entra en este while y viene acá y lo que hace es incrementar en 1 nets, ¿sí? Que es de N escritor. Entonces, incrementa en 1, vale 1. Después de que vale 1, entonces ahora sí, desbloquea el mutes, le da el acceso, ¿sí? Le da el acceso a otro hilo que entre, mientras que este sigue recorriendo. ¿Qué sigue recorriendo? Pues sigue bajando el código, viene a escribir, hace lo que debe hacer, ¿sí? Y luego entra a posescribir, ¿sí? En posescribir vuelve a bloquearse el mutes, es decir, no va a permitir el acceso a que otro dentro de esta zona, decrementa NES porque ya estaba valiendo en 1, decrementa 0 y pregunta aquí, WLED, ¿sí? ¿Es mayor que 0? No es mayor que 0. Entonces, como no es mayor que 0, ¿sí? Porque vuelve a valer 0, viene acá y lo que va a hacer es mandar un evento, ¿sí? A decirle a la condicional escritor que se active, ¿sí? Y lo que va a hacer es desbloquear esta para poder acceder al contenido. Entonces, de nuevo, por ejemplo, vuelvo a acceder, ¿sí? Vuelve otro procedimiento. Entonces, ya si lo voy a hacer con preleer, por ejemplo, preleer, hace lo mismo, bloqueo, ¿sí? Vuelvo a lo mismo, valido, si es mayor que 0, ¿sí? Si no es mayor que 0, no entro dentro de este while, incremento, y cuando incremento, entonces lo que hago en este caso, si lo ven, es diferente. En este caso lo que hago es mandar un evento, ¿sí? Activar un evento a las variables condicionales y lo que hago es también desbloquear el mutes. ¿Por qué el preleer es diferente? Porque hay una de las restricciones que se dice que pueden acceder a leer varios, ¿sí? Más no pueden acceder a escribir varios al mismo tiempo. Si lo vemos acá completo, luego se los comparto. Bueno, no lo coloqué completo, ya me recordé porque el código era un poco largo. Entonces, aquí siempre el preleer y el postleer, ¿sí? Si ven, es diferente con base a esto. Voy a seguir acá. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre semáforo versus los monitores? Ambos son estrategias para la parte de sincronización cuando se está en la parte de concurrencia. Pero los semáforos, digamos, son portables y son simples. Es un mecanismo, básico de sincronización. Funciona mediante dos operaciones que vimos, que son el wait y el signal. Y no es posible determinar a priori si un proceso que ejecuta wait se quedará bloqueado o no tras su ejecución. Mientras que los monitores, el monitor es el responsable de la exclusión mutua. Y eso lo hace a través de la variable mutes. Es adecuado para los lenguajes que están orientados a objetos y todas las funciones de sincronización están dentro del monitor. Existe otro mecanismo en la parte de sincronización, que es la sincronización en pase de mensajes, ¿sí? Ese es otro mecanismo. Uno de ellos, uno era semáforo, otro es monitor, y este es otro mecanismo que se usa para sincronización. Entonces se llama sincronización en paso de mensajes. Los mecanismos estudiados basan su actuación en la existencia de una memoria en común por todos los procesos implicados. También puede emplearse para comunicar y sincronizar procesos que ejecutan dentro de una misma máquina. En este caso son locales a la máquina donde ejecutan los procesos. Y la máquina básicamente puede tener una o varios procesadores.
Cuando dos procesos locales o remotos se comunican, lo que se hace es intercambiar mensajes, ¿sí? Entonces, hay un intercambio de mensajes y suele ocurrir que uno de ellos es más lento que el otro, ya sea en una transmisión como en una recepción, es decir, que hay un transmisor y hay un receptor, ¿sí? El que transmite el mensaje y el que recibe el mensaje. Ejemplo del problema productor-consumidor, ¿sí? Donde básicamente se van a comunicar para enviarse un mensaje. ¿Cómo se trabaja? ¿Cuáles son las características en la sincronización en paso de mensajes? Luego damos un ejemplo. La funcionalidad se manifiesta por dos primitivas. Entonces, así como existe el wave y el signal, ¿sí? Que son muy parecidos en el semáforo y en el monitor, pero difieren. Entonces, hay algo que se llama el send, que es el envío. Entonces, el envío básicamente es el destino, ¿sí? Hacia donde yo envío el mensaje y el mensaje. Y el que recibe es desde dónde viene el mensaje, es decir, por eso viene el origen y el mensaje, que pueden usar con dos tipos de semánticas, ya sea bloqueantes o no bloqueantes. Un receptor, que en este caso es el que recibe, no puede recibir un mensaje hasta que sea enviado por otro proceso. Es necesario especificar qué le suceda al proceso después de ejecutarse send o receive. Cuando se ejecuta la instrucción send bloqueante, es decir, puede tener las primitivas bloqueantes o no bloqueantes, ¿sí? Dentro de estas dos, send y receive. Entonces, cuando se ejecuta la instrucción send bloqueante, el proceso transmisor se bloquea hasta que reciba un acuse de recibo. Es decir, se está enviando el mensaje. Se envía el mensaje, se bloquea, es decir, no va a seguir enviando más mensajes, ¿sí? El proceso se bloquea hasta que el receptor, que quien es el que recibe el mensaje, logra indicarle de que ha recibido el mensaje. Cuando se ejecuta la instrucción C no bloqueante, luego de ejecutar la instrucción C, al proceso transmisor se le permite seguir adelante con su ejecución, tan pronto como el mensaje haya sido copiado al buffer, ¿sí? Es decir, que ya no va a validar si hubo un acuse de recibo, sino que básicamente solamente lo va a copiar en el buffer y va a seguir enviando mensajes destinados. Bien, el recite bloqueante, otro estábamos viendo del send bloqueantes. Ahora el que es el receptor, el que recibe. Entonces, el que recibe bloqueante, entonces básicamente es lo mismo luego de ejecutar la instrucción de recibir, el proceso receptor va a bloquear hasta que reciba el mensaje. Y el recite no bloqueante, el proceso receptor, sigue adelante su ejecución después de ejecutar la instrucción de recibir, que devuelve el control casi inmediatamente justo después de ejecutar la instrucción receive. Un punto importante es cómo receive no bloqueante sabe que el mensaje ha llegado al buffer del mensaje usando una consulta o una interrupción. Bien, entonces aquí lo que vamos a hacer, vamos a mirar. No sé si tengan preguntas. Entonces lo que vamos a hacer, ¿por qué no alcanzamos? Entonces lo que vamos a hacer en la siguiente clase es mirar el ejemplo de monitor, ¿sí? Para que vamos a hacer un ejemplo. Aquí está el de monitor. Vamos a hacer un caso de igual de los problemas clásicos. Acá. Entonces, así como tenemos el de lector y escritor, vamos a hacer un caso
pues lo voy a traer casi hecho, porque si no se nos va toda la clase, para que miremos la diferencia de cómo se implementa lo que es un semáforo, un monitor, ¿sí? El semáforo ya lo hemos visto igual, pero vuelvo a repetirlo, el mismo caso, implementado con semáforos, puede ser este mismo, ¿sí? Todavía no se ha adicionado lo que es leer y escribir. Escribir es solamente acceder al archivo, modificar un dato, y leer es simplemente acceder a un archivo y leer un dato. Entonces, lo que vamos a hacer es este mismo, ¿sí? Con semáforos, y vamos a mirar algo otro ejemplo con sincronización de paso de mensajes. Para que miren, digamos, las diferencias que se dan y también los diferentes trabajos de variables que se usan, ¿sí? Entonces, el semáforo suele ser el más simple y más sencillo de implementar. En el monitor, si nosotros vemos en el tipo monitor, todo para poder acceder a los datos es a través de procedimientos, ¿sí? Y lo que usamos siempre son dos. Una que es una variable mutas, pero en semáforo también usamos una variable mutes, ¿sí? Entonces, esa variable mutes voy a especificarla y voy a hablar más de ella con semáforos para que puedan entender cuál es su funcionalidad de ese mutes. El mute, su funcionalidad es de recursos compartidos, ¿sí? Y las variables condicionales, que son las que suelen utilizar los monitores. Entonces voy a suspender acá la grabación. No sé si